Entonces vamos a ir a la palabra de Dios esta noche. Y voy a invitarlos a ir ahí en sus Biblias al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Amén. Ezequiel 37. Voy a invitarlos a ponerse en pie. Sígame con su vista, su atención ahí al pasaje. Ezequiel 37, hermanos, del verso 1 al verso 14. Luego vamos a orar, amén. Nos dice la palabra de Dios de esta manera: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaban, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Oremos, hermanos. Padre, esta tarde, Señor, estamos delante de ti una vez más. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, tu ayuda. Señor, aquí hay un pueblo tuyo, aquí, Señor, hay varias iglesias, Señor, representadas, y, Señor, pues se ha hecho un esfuerzo. A la iglesia Berea, a su pastor, Señor, han trabajado por meses, Señor, para este tiempo, Señor, han orado, Señor, para que tú, Señor, pues bendigas esta actividad, Padre, esta conferencia. Y, Señor, pues si tú no haces algo, Señor, pues nada podemos hacer nosotros. Pedimos, Señor, tu ayuda, pedimos tu obres, Señor, en nuestros corazones, en nuestras almas, y nos ministres, Señor. Padre, es en el nombre de Jesucristo que te lo rogamos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar, hermanos, predicando sobre el tema requisitos divinos para un avivamiento. Requisitos divinos para un avivamiento. Pues, hermanos,
qué mandato tan más extraño le da Dios al profeta Ezequiel, ¿verdad? Estamos leyendo, hemos leído la narrativa, ¿verdad? Ahí sobre la visión que tiene este siervo de Dios, ¿verdad? La visión del valle de los huesos secos. Imagínese usted, ¿verdad? Dios le habla a su siervo, ¿verdad? Lo lleva a un valle, ¿verdad? Allá él solo, tal vez era tarde, tal vez nublado, y ese valle, ¿verdad? Dice que estaba lleno de huesos, eran muchísimos en gran manera. Todos nosotros tenemos miedo, ¿verdad? De ir a un cementerio, ¿verdad? En la tarde y cuando esté nublado, ¿verdad? Pues nos imaginamos cosas, ¿verdad? Pues imagínense a Ezequiel allá solo, allá, ¿verdad? Viendo ese cementerio, ¿verdad? Al aire libre, cadáveres, ¿verdad? Huesos por todos lados, huesos de seres humanos, y allí está él, ¿verdad? En medio del valle de los huesos secos. Y dice la palabra, hermanos, Dios le da un mandamiento extraño, le hace una pregunta a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pues a veces Dios, ¿verdad? hace preguntas o hace declaraciones, ¿verdad? Irracionales, ¿verdad? ¿Cómo? Pues estás viendo, ¿verdad? Un brazo por allá solamente, ¿verdad? Hueso, y una pierna por allá, ¿verdad? Y costillas y calaveras, y el Señor está preguntando, ¿verdad? ¿Vivirán estos huesos, verdad? Y entonces, pues Ezequiel, hermano sabio, ¿verdad? Él no quiere, ¿verdad? Pues ponerse a discutir con Dios. Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes, Padre. Y entonces ahí, hermanos, el Señor le da un mandamiento a Ezequiel, ¿verdad? Un mandamiento, ¿verdad? Pues todavía más loco, más atrevido. Hijo de hombre, ¿verdad? Profetiza. Hijo de hombre, predica. Ponte a predicar a estos huesos secos, ¿verdad? Ponte a predicarles la palabra. Ponte a predicarles el evangelio. Y hermanos, Ezequiel, obediente a Dios. Ezequiel, ¿verdad? No pone excusas, no se pone a discutir con Dios, no, Señor, es tiempo perdido, es en vano que yo predique a esos huesos, ¿verdad? Pero él es obediente, ¿verdad? Dice: profeticé pues como me fue mandado. El verso 7 dice, y mientras él está profetizando, ¿verdad? Dice: hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mientras él predicaba, ¿verdad? Se empezó a oír un gran ruido, y dice que se empezaron a juntar, ¿verdad? Los huesos, ya no eran solo huesos, ¿verdad? Ahora eran calaveras, ¿verdad? Ahora, pues, esqueletos están reuniéndose allí, ¿verdad? Todavía el espectáculo yo creo que debió haber sido más macabro, ¿verdad? Por si tenemos miedo a un hueso, pues ahora a una calavera, ¿verdad? Y ahí está Ezequiel, ¿verdad? Profetizando, y dice, ¿verdad? Que se empiezan a juntar cada hueso con su hueso, y empiezan a formar ahí, ¿verdad? Los cadáveres, y no solo eso, ¿verdad? Empieza a subir los tendones sobre ellos y la carne sobre ellos, ¿verdad? Ya entonces ahora son cuerpos, ¿verdad? Son cadáveres. Pues ni aunque sean cadáveres nos gusta estar en un lugar así, ¿verdad? Fríos, ahí, ¿verdad? Muertos en gran manera. Y dice, ¿verdad? Que estaban así, ¿verdad? No había en ellos espíritu. Y Dios le sigue alentando al profeta. En el verso 9 dice: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y ahora, ¿verdad? Él está profetizando, ¿verdad? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y hermanos, mientras él está profetizando, ¿verdad? Dice que ellos se empiezan a mover, empiezan a cobrar vida, ¿verdad? Les vuelve el color, se abren los ojos, ¿verdad? Y ahora es ahí, ¿verdad? Un gran ejército.
ya ellos viven, ¿verdad? Y es lo que está viendo Ezequiel, ¿verdad? Y dice luego el Señor: hijo de hombre, estos huesos secos son la casa de Israel, ¿verdad? Que se han secado en gran manera, en gran manera. Y hermanos, yo creo que es el escenario también en que Dios nos ha puesto a todos los siervos de Dios, ¿verdad? Dios nos ha puesto en medio de un mundo, en medio, hermanos, de un valle de huesos secos en gran manera. Y nosotros deberíamos ver al mundo de esa forma, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Como siervos de Dios. Porque, ¿verdad? Aunque vemos a personas que sonríen, vemos a personas que hacen planes, a personas que aparentemente no tienen problemas, hermanos, la palabra de Dios dice que el ser humano nace muerto. Nacimos muertos, ¿verdad? Dice Efesios, ¿verdad? 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La labor del predicador, hermanos, no es una labor muy difícil. La labor del predicador del Evangelio es una labor imposible. Es una labor, hermanos, donde si Dios no obra, nada va a pasar, hermanos. No se trata de que seamos elocuentes, no se trata de que seamos convincentes, ¿verdad? Se trata de traer vida a través del Evangelio a aquellos que están muertos en delitos, hermanos, y pecados. Y cuando el predicador obediente al mensaje de Dios lo hace, se van a ver, hermanos, ¿verdad? Los milagros, ¿verdad? Se van a ver la vida, la nueva vida, ¿verdad? La vida abundante que da Dios en Cristo. Y hermanos, de veras, nosotros, si queremos tener, si queremos prepararnos para ver un avivamiento, tenemos, hermanos, que ver el mundo como Dios lo ve. De esta manera, hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener una visión así, hermanos, de la absoluta ruina del género humano. El género humano, la sociedad, hermanos, la humanidad en la que estamos está en absoluta ruina espiritual. Usted puede ver, hermanos, en todos lados, en todas las grandes ciudades, en los grandes pueblos, en los ranchos, podemos ver, hermanos, cómo están las cosas, hermanos, cómo vive realmente las personas, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, no tenemos que ir tan lejos, no tenemos que ir siquiera a unas cuadras para poder ver, hermanos, el desastre, la ruina que el pecado ha traído. Aquí alrededor, hermanos, hay matrimonios, ¿verdad?, a punto de desintegrarse. Hay matrimonios, hermanos, que viven de pleito todos los días, ¿verdad? Los niños creciendo en un ambiente así, ¿verdad? Si es que todavía están los dos juntos, ¿verdad? Y vemos a niños angustiados porque oyen, ¿verdad?, la amenaza de que su padre, su madre están peleando, y luego empiezan a decir, ¿verdad?, pues si tú, ¿verdad?, no cambias, o si tú sigues así, o sabes qué, ya no vale la pena seguir juntos, ¿verdad? Yo me largo, yo me voy. Y es bien fácil, ¿verdad?, para los hombres, ¿verdad?, evadir la responsabilidad en el hogar, ¿verdad?, y correr y dejar ahí a niños que los aman, a niños que los admiran, a niños que cuando oyen eso tiembla su corazón de angustia, porque los dos seres que más ellos aman, que quisieran que se amaran, ahora están siempre así, ¿verdad? Y qué terrible es la angustia para el corazón de ellos, ¿verdad? El egoísmo está, hermanos, destruyendo a nuestra humanidad. No solamente el egoísmo, ¿verdad? El amor que es natural, el amor que un padre debería tener por sus hijos y su hogar, un amor sacrificial, hermanos. No lo vemos, ¿verdad? Porque el ser humano quiere más el placer,
¿verdad? Hay que vivir la vida, se vive una sola vez, ¿verdad? Y no se piensa en el terrible daño que esto produce, ¿verdad? Igual, ¿verdad? A veces las mamás enfocadas solamente a sí mismas, ¿verdad? Y con esa, hermanos, influencia que tenemos, ¿verdad? Del mundo, cómo el mundo ha influenciado, hermanos, aún hasta nuestras iglesias. Querámoslo o no, lo ha influenciado. El movimiento feminista, ¿verdad? Donde a la mujer se le quiere poner a la par con el hombre en el rol, en el matrimonio, ¿verdad? La mujer, ¿verdad?, quiere tener los mismos derechos que el hombre, y mujeres, ¿verdad?, que no son sumisas, ¿verdad? Se les alienta, sé tú misma, ¿verdad? Sé independiente, y pues nadie tiene que decirte nada, ¿verdad? Tú tienes los mismos derechos. Y hermanos, todo esto está trayendo grandes problemas a la familia, ¿verdad? Entonces el padre queriendo vivir para sí, la mamá queriendo vivir para sí, hermanos, y olvidándose de sus hijos, ¿verdad? Y crecen niños sin amor. Y por eso, hermanos, es común ver a adolescentes, aún niños, ya con un resistor, ¿verdad? Y ahí drogándose, y ahí matando su cerebro, y ahí, ¿verdad? Pues en el lugar no hay quien les atienda. Ellos buscan quien les escuche, y los únicos que los escuchan son sus amigos, ¿verdad? Tal vez en la escuela o en el barrio, y comienzan, ¿verdad?, a destruir su vida. Muchas veces, ¿verdad?, metidos ya hasta en la delincuencia, ¿verdad? Y es terrible, hermanos, la situación que el mundo está viendo. Nosotros los cristianos nos tenemos que ver al mundo así, tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que, hermanos, ver que este mundo está en ruina de verdad. Por todos lados no solamente encuentra eso, encuentra hombres, hermanos, atrapados en el vicio, hombres, ¿verdad?, ahí que no pueden liberarse del alcoholismo, hombres, ¿verdad?, ahí con su vida arruinada, con su vida destruida. Esta tarde, hermanos, tuvimos la oportunidad, esta mañana, de compartir el Evangelio con un hombre, ¿verdad? Bueno, salimos a tocar puertas y bueno, no todos quieren, ¿verdad? No todos salen, ¿verdad? Nos salió por ahí primero una sabatista, nos persuade a ser sabatistas, ¿verdad? Y luego empezó, dijo, no, pero lo único que tienen es esto, y no hay aún ni cómo zafarnos, ¿verdad? Hermano, ¿cómo se llama usted? Jesús, ¿verdad? Ahí estábamos, pero espérese, no, mire, usted ya conoce, vamos a hablarle a alguien más, ¿verdad? Que no queremos perder todo el tiempo con alguien así, ahí estuviéramos todavía, ¿verdad? Y yendo, tocando, buscando uno, ¿verdad? Que sí, sale un hombre ahí, ¿verdad? Y sale como con no era un bate, ¿verdad? Era un palo o algo así, algo traía y salió como medio amenazante, ¿verdad? El hermano empieza a testificarle, ¿verdad? Y este hombre dijo, bueno, mire, déjeme poner este bate acá, o este palo acá, ¿verdad? Para que no se asusten, ¿verdad? Y nos contaba él, ¿verdad? De cómo él, dice, hijo de un predicador, dice, su padre fue un predicador, en estado de ebriedad estaba este señor, y dice, no, cuánto cuando el hermano le empieza a hablar, ¿verdad? Y ya luego él habla, dice, cuánto yo me arrepiento, yo he hecho cosas bien terribles, salí de la cárcel, ¿verdad? Y regresé al hogar, y a lo que le entendimos es que golpeó, ¿verdad?, a dos personas, no sé si su misma familia, y ahí estaba él, ¿verdad? Yo no sé qué me pasó, ¿verdad? No pude controlar la ira, y entendiendo, hermanos, su condición, y sabiendo lo que debía hacer, ¿verdad? Él entendía que él tenía que arrepentirse, y bueno, él hizo la oración, hermanos, ¿verdad? Finalmente, para recibir a Jesucristo. De hecho, él quedó de acompañarnos hoy, ¿verdad? Y hermanos, esa es la condición, ¿verdad? Deplorable de nuestro mundo.
un mundo, hermanos, en ruina, un mundo maldecido por el pecado, un mundo, hermanos, sin esperanza y sin Dios, ¿verdad? El que estamos viendo, hermanos, si queremos si queremos ver, hermanos, que Dios obre, tenemos que ver al mundo como Dios lo ve, ¿verdad? El mundo está en ruina total. No es que el hombre está herido de muerte, el hombre está muerto, hermanos. Está muerto, ¿verdad? Está en gran mal, en gran afrenta este mundo. Hermanos, así está esta ciudad. Así está la ciudad de Monterrey. Así está la ciudad de Matamoros. Así está todas las ciudades. Así está, hermanos, los países, los continentes. No hay salida, ¿verdad? Parece ser, no hay esperanza. Pero hermanos, nosotros tenemos que ver esto, ¿verdad? A veces, hermanos, nos volvemos insensibles, nos volvemos, ¿verdad?, indiferentes. A veces, hermanos, pensamos, ¿verdad?, soy salvo ya, ¿verdad?, voy a la gloria ya. Hermanos, pero ese no es el propósito, ¿verdad?, porque el Señor nos salvara y nos dejara en este mundo, ¿verdad? Él nos ha dado una misión, ¿verdad?, también. Y entonces, hermanos, pues viendo al mundo como Dios lo ve, teniendo esa visión de la ruina de esta humanidad, hermanos, y sabiendo que no hay otro remedio para este mundo más que Cristo y su evangelio. No hay otro remedio. Pues necesitamos, hermanos, si vamos a tener, ahora cuando hablamos de avivamiento, hablamos, hermanos, del poderoso Espíritu de Dios, hablamos, hermanos, del poderoso derramamiento del Espíritu de Dios, ¿verdad?, en esta humanidad. La historia de la iglesia, hermanos, si la seguimos para atrás, habla de que ha habido tiempos de gran avivamiento, ¿verdad? Gran avivamiento, están registrados, ¿verdad?, en la historia. Cuando siervos de Dios, ¿verdad?, fieles siervos de Dios, valientes siervos de Dios, consagrados siervos de Dios, predicaron, hermanos, y cambiaron el panorama, cambiaron su ciudad con el evangelio. Se dice, hermanos, un misionero antiguo, ¿verdad?, el hermano Carson Jones, ¿verdad?, quien fundó varias iglesias ahí en Monterrey. Nosotros somos pues como fruto, ¿verdad? No somos una iglesia directa fundada por él, pero sí de una de las iglesias que él fundó. Ya él partió con el Señor, un hombre ya mayor. Él me dice, nos contaba, ¿verdad?, cuando nos enseñaba ahí en el instituto, yo pude ver de joven, yo pude ver el avivamiento en los Estados Unidos. Yo sé, eso no se está bien, eso no se ha visto tanto, ya no se ha visto. Más de 100 años han pasado, y no se ha visto un poderoso derramamiento del Espíritu de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Almas están siendo salvas, usted predica y Dios salva almas, ¿verdad? Pero hermanos, si vamos a ganar la batalla, si vamos a tener un impacto en el mundo, hermanos, el anhelo de nuestro corazón debería ser que el Señor traiga un poderoso derramamiento de su Espíritu y traiga un cambio a esta sociedad, hermanos, ¿verdad? Antes que muramos, hemos de desear ver el avivamiento, hermanos, viniendo el poderoso avivamiento. Dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Hermanos, hay esperanza para esto, y nosotros hemos de estar buscando esto en nuestras vidas, hermanos. Señor, avívame, aviva la obra en medio de los tiempos, ¿verdad? Final de los tiempos ya. Aviva tu obra, Señor. Aviva mi vida, aviva mi familia, aviva la iglesia, aviva tu pueblo en este mundo en general, ¿verdad? Un avivamiento, hermanos, a nivel mundial. Deberíamos estar buscando, ¿verdad? Deberíamos estar orando por esto, hermanos. Parece ser, hermanos, que hacemos esfuerzos, ¿verdad? Y aunque hacemos esfuerzos y hay fruto,
viendo, hermanos, a tantas almas perdidas, decimos, pues parece ser que es muy insignificante lo que estamos haciendo y hermanos, necesitamos el avivamiento, ¿verdad? De Dios, en esos avivamientos, ¿verdad? De los que nos habla la historia, ¿verdad? Avivamientos, ¿verdad? Como los que hubo en los días de D.L. Moody, ¿verdad? Donde las cantinas se cerraron, los cines se cerraron, ¿verdad? En días especiales, en días nacionales de feria, y venía la gente, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y el entorno social cambió. Hemos de creer, hermanos, y hemos de desear que Dios derrame, hermanos, la solución para nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro mundo, es que Dios, ¿verdad?, nos dé un avivamiento. Como digo, hemos de estar orando, ¿verdad? Señor, comienza un avivamiento en mi vida, que se extienda a la familia y luego a la iglesia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y hermanos, es algo para nosotros que estamos, ¿verdad?, dormidos y muertos en esto, y podamos, hermanos, hacer algo, ¿verdad?, que cuente para la eternidad, ¿verdad? Podamos desear y pagar el precio para que hubiera un avivamiento, hermanos, ¿verdad?, que haya un avivamiento en este mundo. No solamente, hermanos, tenemos que tener una comprensión absoluta de la ruina del género humano. Tenemos nosotros también, hermanos, que entender que una comprensión y una convicción, hermanos, de la suficiencia del Evangelio. Tenemos que tener esa comprensión y convicción de la suficiencia del Evangelio. Digo, este mundo necesita el Evangelio. Hermanos, tenemos la medicina para el mal de la sociedad. La solución no está en la política, la solución está en Cristo, ¿no? Está en su Evangelio. La solución de México, hermanos, está ahí, ¿verdad? La solución del mundo está en el Evangelio. La palabra dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ¿verdad? Qué tristeza, hermano, que nuestro país, ¿verdad?, esté maldito por el pecado, esté, hermanos, en ruina, viendo, ¿verdad?, tantos miles, millones de paisanos, ¿verdad?, en todos los lugares entregados a los ídolos, a la idolatría y no a Dios. Y hermanos, pues confiar en que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo veía al mundo así, hermanos. Pablo creía que el Evangelio era poder de Dios, ¿verdad? Por eso exclamó en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Y sí, aunque los primeros capítulos de Romanos nos pinta el mundo cómo está realmente espiritualmente muerto, ¿verdad? Condenado al infierno, esclavizado al pecado, a la maldad. También, hermanos, nos enseña claramente, ¿verdad?, de ese glorioso evangelio, que cambia las vidas, de ese glorioso evangelio que justifica, de ese evangelio, hermanos, que trae reconciliación entre el hombre que está enemistado con Dios y Dios, ¿verdad? Ese evangelio, hermanos, que trae paz al corazón, ese evangelio que cambia el entorno, ¿verdad?, de una persona y de una familia, ese evangelio, hermanos, que trastornó al mundo, ¿verdad? Como en Hechos 16, ¿verdad? Hermanos, el trabajo de Pablo no era nada fácil, y nunca ha sido fácil el trabajo del predicador, ¿verdad? Predicar, imagínense predicar allá en el primer siglo, predicar a judíos perdidos, judíos que estaban llenos de religiosidad, ¿verdad? Predicarles, ¿verdad?, que el guardar la ley nos salva, ¿verdad?, que ellos tenían que convertirse a Cristo, ¿verdad? Y hermanos, el libro de los Hechos es glorioso,
¿verdad? Vemos, hermanos, cómo el poder del evangelio, hermanos, sacudió al mundo conocido, sacudió al imperio romano, al grado que los enemigos, ¿verdad?, del evangelio no eran los cristianos, eran los enemigos que estaban protestando, estos que trastornan al mundo entero. Acá también. Y acá llegaron, ¿verdad? Llegaron a Éfeso, esa ciudad pagana, y ahí se planta y predica el evangelio. Y había, dice la palabra de Dios, brujería, había, ¿verdad? Trajeron los libros, ¿verdad? Y los quemaron. Y cómo ellos, ¿verdad?, se vuelven de los ídolos al Dios vivo, ¿verdad? Y establece una iglesia ahí, ¿verdad? Una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, dice la Biblia. Toda Asia oyó del evangelio, hermanos. Qué tremendo, hermano, que un solo hombre, ¿verdad?, le pudiera predicar en tan poco tiempo a un continente. Y hermanos, pues es que tenemos nosotros que confiar que el evangelio es poder de Dios. Es dinamita, ¿verdad? El evangelio, hermanos, puede quebrar al más duro corazón. Pablo lo sabía. Y Pablo decía, ¿verdad?, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él pensaba de esta manera: si el evangelio pudo cambiarme a mí, un hombre como era, un hombre, ¿verdad?, duro, un hombre lleno de odio, un hombre, ¿verdad?, que perseguía a los cristianos y los encarcelaba y consentían su muerte, un hombre, ¿verdad?, que nunca pensó. ¿Usted cree que Pablo tenía muchas ganas de ser cristiano? Yo digo que no. Y Hechos 9, ¿verdad?, dice que ya había consentido la muerte de Esteban, ya había hecho una persecución, ¿verdad?, y ya llevaba cartas de los principales sacerdotes, iba para Damasco, ¿verdad?, a aprender a hombres y mujeres de ese camino. Pero cuando él se encuentra con Cristo, ¿verdad?, todo cambia, ¿verdad? Cuando el Señor tiene que hablarle ahí, ¿verdad?, y a mediodía tumbarlo, ¿verdad?, de la cabalgadura, y ver esa luz que sobrepasaba la luz del sol, y oír esa voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo pensaba que eran los hermanitos que perseguía, yo pensaba que eran los aleluyas, yo pensaba que eran a esos fanáticos. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y inmediatamente, hermanos, cuando Pablo tiene ese encuentro con Cristo, ¿verdad?, su vida es transformada, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y estaba en serio: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios obró el cambio total en ese hombre, ¿verdad?, que jamás pensó iba a ser un cristiano. Él luego, ¿verdad?, de perseguidor se convierte en predicador. Y dice él, ¿verdad?, a los Corintios, 2 Corintios 5: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguien está en Cristo, si alguien es salvo, nueva criatura es. Ese hombre, ¿verdad?, lleno de odio, ese asesino, ese perseguidor, ahora se convierte en un santo, en un fiel, el más grande de los siervos de Dios, ¿verdad?, de todos los tiempos. Y hermanos, si el evangelio pudo cambiar la vida de Saulo de Tarso, puede cambiar cualquier vida, ¿verdad? Y qué glorioso, ¿verdad?, es el evangelio, hermano. El evangelio salva vidas, el evangelio salva hogares, ¿verdad? Miles y miles y millones en todos los tiempos, hermano. Hombres, ¿verdad?, tan perversos, hombres tan depravados, hombres tan pecaminosos, ¿verdad?, cuando han tenido un encuentro con el evangelio, con Cristo, a veces en las cárceles, a veces, ¿verdad?, sus vidas ya a punto de terminar, ¿verdad?, han encontrado a Cristo y han encontrado la salvación. Y hermanos, el cielo estará poblado de pecadores, ¿verdad?
Habrá muchos en el cielo, ¿verdad? Habrá muchos ladrones que encontraron a Cristo y se convirtieron en hombres honestos. Habrá, ¿verdad? Mujeres rameras estarán allá, hermanos, ¿verdad? Porque un día cargados con su pecado, sin esperanza, alguien les compartió el evangelio. Ellas fueron salvas y se convirtieron, hermanos, en fieles siervas de Dios, ¿verdad? Santas mujeres, como aquella María Magdalena, ¿verdad? De la que habían salido 7 demonios. Habrá, hermanos, algunos asesinos en el cielo. No hay hombre que escape al poder del evangelio. Jamás pensemos, hermanos, en personas, y nosotros conocemos a las personas y las catalogamos y decimos, no, ese nunca jamás va a ser salvo, hermanos, porque estamos ignorando entonces el poder del evangelio, ¿verdad? Tenemos que tener una comprensión, hermanos, de la suficiencia de la salvación de Dios, ¿verdad? Del poder del evangelio. Si vamos a tener nosotros, hermanos, un avivamiento, si vamos a ver vidas cambiadas, si vamos a ver, hermanos, los vecinos, las colonias alrededor, ¿verdad? Viniendo a Cristo, viniendo a la salvación. Pero, hermanos, también tenemos un tercer lugar. Si vamos a tener un avivamiento, si vamos a ir en busca de ese avivamiento, tenemos que entregarnos, tenemos que tener nuestra vida entregada a un solo propósito. No muchas cosas. Ser hombres, ser hijos de Dios, hijas de Dios, de un solo propósito, ¿verdad? Pablo dice, una cosa hago, olvido lo que está atrás, me extiendo a lo que está delante, pero no dice, estoy haciendo un montón de cosas. Una cosa hago, y nosotros tenemos, hermanos, que entregarnos totalmente a ese gran propósito, ¿verdad? Consumir nuestras vidas, nuestras fuerzas, consumir, hermanos, nuestros recursos, consumir lo que sea a ese solo gran propósito. Que el evangelio avance, que el reino de Cristo, hermanos, llegue donde no está llegando, ¿verdad? Donde no hay un predicador, donde no hay una iglesia, que el evangelio siga avanzando. ¿Sabe qué, hermano? En el plan de Dios esto va a pasar. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, será predicado este evangelio del reino en todas las naciones. Será predicado este evangelio en todas las naciones. Y aunque hay, hermanos, miles de etnias ahora mismo que no tienen un predicador, no tienen una Biblia, no tienen alguien que les diga cómo ser salvos, el evangelio llegará a esos lugares, ¿verdad? Dios está levantando obreros, Dios está llamando obreros, Dios está obrando para que el evangelio, hermanos, llegue a todo pueblo, nación, tribu, lengua. Porque Juan en Apocalipsis 5 nos vio una visión, ¿verdad? Donde de todo pueblo, tribu, lengua y nación estaban delante del trono de Dios y del Cordero, adorando a Cristo y diciendo al Cordero que fue inmolado es digno de recibir la honra, la gloria, ¿verdad? Habrá de todo pueblo, tribu, lengua y nación salvos, hermanos, allá con Dios. Y es algo, hermanos, que no debemos perder de vista. No podemos pensar, hermanos, que México, todo México ya ha conocido el evangelio. Nosotros vemos al mundo, ¿verdad? Lo dividimos como lo divide. México lo vemos como un país, pero en México hay más de 80 grupos étnicos. ¿Quién está yendo? ¿Quién los está alcanzando? Grupos étnicos, ¿verdad? Como los chetinos, los tarahumaras, los tepehuanes, ¿verdad? A veces son muy pocos obreros trabajando allá, ¿verdad? Los chamulas. Y hermanos, hay lugar todavía sigue siendo la gran necesidad de la iglesia. Todavía es cierto lo que Cristo vio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, al recorrer Jesús, ¿verdad?
recorría Jesús todas las aldeas y pueblos, predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia, toda enfermedad. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Él se compadecía, ¿verdad? Él quería alcanzarlos. Y les dice a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Son pocos, y hoy podemos ver, hermanos, son pocos. En esta ciudad son pocos obreros. No es suficiente. Miremos la ciudad de Monterrey, que se dice tiene más de alrededor de 1,800, 2,000 iglesias bautistas, de diferentes grupos, pero bautistas, a lo menos con una comprensión clara de lo que es el evangelio. No nos damos abasto allá. Está llegando gente de todos lados, la ciudad es un monstruo, se está extendiendo, y para cualquier lado que uno va, está creciendo, ¿verdad? ¿De dónde sale tanta gente, verdad? Tantas familias nuevas, ¿verdad? Y no le hacemos ni cosquillas. ¿Cuánto una ciudad donde a veces son pocas las iglesias? Entonces, hermanos, el Señor nos dice cuál es la solución: rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A Dios le agradó salvar, ¿verdad? Dice a los creyentes por la locura de la predicación. Se necesitan obreros. Las iglesias y los hijos de Dios, hermanos, debemos estar en el trabajo. ¿Cuál es la solución? Falta de obreros. No es poner un anuncio: se solicitan obreros, ¿verdad?, en la obra más grande del mundo. El trabajo mejor pagado, ¿verdad? Pues no se van a reclutar así los obreros, ¿verdad?, para la obra de Dios. Dice el Señor: rogad al Señor de la mies, envíe obreros a su mies. Hermanos, nuestras rodillas deben estar ahí: Señor, por favor, yo no puedo enviarlos, es tu mies, envía obreros a tu mies. Cuando el pueblo de Dios ora, alza su voz a Dios, le pide obreros, vamos a ver que Dios sí escucha la oración. Vamos a ver que Dios salva y Dios llama a obreros a su mies. Recuerdo un tiempo, hermanos, muchos años atrás, unos 20 años atrás o más, que estábamos, ¿verdad?, allí sirviendo al Señor, y que yo veía este pasaje y orábamos de cuando por obreros. Pero yo me atreví a ir más directo: Señor, envía obreros a tu mies, pero que de esta iglesia, de los que tú salves, tú envía, llames obreros a tu mies. Hermanos, no pasó mucho tiempo cuando vimos que Dios, ¿verdad?, había llamado a algunos obreros de la iglesia. Eran obreros que se involucraron a apoyar a la iglesia, obreros que se entrenaron, ¿verdad?, para hacer la obra de Dios. Obreros, hermanos, que luego fueron enviados, ¿verdad? No son muchos, pero hemos establecido, hay una iglesia fuerte en Felipe Carrillo Puerto, el primer obrero salvo ahí, entrenado ahí, enviado ahí, y ahora una iglesia ahí, ¿verdad?, enviando también a otros obreros a la obra de Dios. Allá mismo, a una hora de Monterrey, hermanos, hay otra iglesia allá, no misión, iglesias, de jóvenes que fueron salvos, fueron llamados, fueron preparados y fueron enviados a la obra de Dios. No todos los obreros han salido buenos, no es fácil, pero también hay obreros chafas, ¿verdad? Obreros que es que no es fácil, ¿verdad? Es que tenemos que ponernos en los zapatos de ellos, ¿verdad? En el campo, qué duro. A veces somos tan crueles. No, ya te enviamos, ya fuiste ahí te mueres, ¿verdad? Y no hay reversa, ¿verdad? Y ni entendemos qué está pasando. Hay lugares, ¿verdad?, donde sí la oposición es más fuerte, ¿verdad?, donde hay brujería, donde, ¿verdad?, los ataques son más terribles a los siervos de Dios. Y
Pero Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel al contestar esta oración, ¿verdad? Dios sí oye esta oración, porque es una oración conforme a su voluntad, ¿verdad? Ahora mismo estamos comenzando una obra nueva. Esa obra, hermanos, ni la planeamos. Como digo, Dios hace cosas muy extrañas. Yo siempre pensé, para comenzar una obra, para plantar una nueva iglesia, tiene que ser un pueblo más o menos, ¿verdad? De unos 50,000 mínimo. De ahí plantas una iglesia fuerte y de ahí esa iglesia pues va a los pueblos o a los ranchos. Pero de una manera extraña, hermanos, y nosotros habíamos intentado plantar una obra nueva, ¿verdad? Hace unos 6 años, y empezamos a recorrer los pueblos de ahí cerca, de los municipios de Nuevo León, investigando a dónde no hay obra, porque no queríamos plantar sobre fundamento ajeno, queríamos comenzar una obra donde no hubiera una iglesia. Y ahí estábamos, hermanos, visitando varios pueblos. Yo y otro hermano salimos un día y llegamos a uno de estos pueblos, Mina, Nuevo León. Empezamos a ver, a investigar. Oiga, hay por aquí alguna iglesia bautista, vámonos a las colonias populares, ¿verdad? Allá. Y preguntando así enfrente, dijo, sí, soy cristiana, y la iglesia aquí está enfrente. Bueno, este no es el lugar, vámonos a otro pueblo. Y así estuvimos, hermanos, visitando varios pueblos. Resulta pues que creo que no hallamos, porque en cada pueblo que fuimos había una iglesia. Regresamos, ¿verdad?, de ese intento de varios días de búsqueda, y mi carrito se desvieló, y nosotros pues perdimos, hermanos, ya el ánimo, ya no continuamos, y, bueno, ni modo ya. Pasó un año y llega un hermano con una carta de recomendación, un anciano que estaba viviendo al otro lado de la ciudad. Dijo, pastor, mire, yo vivo aquí a unas cuadras y nos dimos cuenta de la iglesia, y yo ya no puedo manejar hasta el otro lado, y el pastor me recomendó esta iglesia, me dio esta carta. Pues qué bien. Hablé con el pastor, sí, así es un buen hermano. ¿Cómo nos duele perder esos hermanos? ¿Verdad? Pero es necesario. Y entonces él empieza a decirme, a medida que fue yendo a la iglesia, ya había pasado más de 1 año o 2 años del intento de plantar una nueva obra. Pastor, tengo una cabaña allá, ¿verdad? En Gualahuises, Nuevo León. Allí nos vamos a descansar, a veces los fines de mes, mi esposa y yo. A mí me gustaría que usted un día, usted y su esposa, nos acompañaran para que vayan y descansen. Y yo quisiera llevarlos ahí, ¿verdad?, a una presa y ahí, ¿verdad?, pasar un tiempo especial con ustedes. Pues un día planeamos ir y bueno, sí, íbamos solo con el fin de pasear, descansar. Pero estando ahí, yo dije, Señor, tú no me trajiste aquí nomás de chulo, ¿verdad?, nomás de vacaciones. Aquí hay gente, era un rancho, 16 familias. Y yo dije, hermano, ¿y aquí quién ha hecho algo? ¿Que tendrán escuelitas de verano alguien aquí? Dice, no, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, pastor. Entonces empezamos a ver, y Dios puso en nuestro corazón, vamos a tener un campamento. Vamos a traer a la iglesia, a las familias, a los adolescentes, y aquí vamos a tener un campamento rústico, ¿verdad? Ese fue el plan, y organizar unas escuelitas de verano y empezar a traer gente de ahí, de los ranchos. Hermanos, pues hubo buena respuesta. Los niños en la mañana llegaron, íbamos por ellos, llegaron, se les predicó la palabra. Muchos de ellos, ¿verdad?, pues hicieron decisión. Y luego, hermanos, pensamos, bueno, pero pues, ¿por qué no más niños? A veces nos gusta trabajar nomás con niños, ¿verdad? Vamos a tener cultos evangelísticos en la noche. Vamos a salir a invitar a la gente aquí en el ranchito y a invitarlos, ¿verdad? Y pues subimos el volumen de la bocina y empezamos a poner cantos y a invitar y a preparar, ¿verdad?, pues un culto especial, un convivio. La primera noche ni predicamos. La primera noche, bueno, vamos a pasarles una película, ¿verdad? Bueno, en los ranchos pues no hay nada, ¿verdad? No hay cine, no hay.
vamos a pasarles una película, y les pasábamos la película Infierno en Llamas. Después hicimos la invitación, la segunda noche les predicamos, y nosotros pensamos ahí iba a quedar todo. Y la gente grande llegó, muchos ancianos, pues no muchos, pero era un rancho muy, muy chico, pero sí llegó una buena parte del rancho. Y luego nos dicen varios de ellos, pues así son ustedes nomás vienen y nos chiflan, nos alborotan y ahí nos botan luego. Vuelvan, síganos predicando. Y yo dije, bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, mire, vamos a comprometer, nosotros vamos a venir cada mes a predicarles. Y no, cada mes, no, es mucho tiempo, venga cada 15 días. Y nos forzaron. Y así estuvimos, hermanos, por un año tal vez, yendo, ¿verdad? Y se estableció una obra muy pequeña, ahí, una misión. Como digo, no tenía planes de esto. Y Dios ya proveyó un obrero ahí, un obrero muy celoso, un obrero muy dedicado. Pero hermano, tú tienes muchas fuerzas y tú tienes muchas ganas de servir a Dios. A 20 minutos está la ciudad de Linares. Fuimos un grupo de hermanos también a evangelizar una colonia, y él está, hermanos, atendiendo aquella pequeña misión, pero comenzando otra obra en la ciudad. Y bueno, hermanos, pues las cosas las tenemos que hacer como Dios dice, no como uno quiere o como uno piensa, ¿verdad? Pero sí, nosotros tenemos que entregarnos, hermanos, a hacer la obra de Dios, ¿verdad? Hasta donde alcance las fuerzas, hasta donde alcance, ¿verdad?, los recursos, hay necesidad. Y podemos llenar el Evangelio este mundo, ¿no? Pues yo les animo a buscar en sus vidas, a rogar al Señor por un avivamiento, ¿verdad? En sus vidas, en sus familias, en sus iglesias, en esta ciudad. Qué glorioso será, ¿verdad?, si el pueblo de Dios, ¿verdad?, se aviva, se anima. Hay esperanza para miles en Cristo, en su Evangelio. Voy a invitarlos a ponerse en pie. Con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, vamos a orar. Contemplas al mundo como realmente Dios lo ve. Un mundo en ruina, un mundo que está muerto, un mundo que no tiene esperanza, un mundo que va hacia la condenación misma, con tantos problemas. Algunos de ellos ya ni quieren vivir, vidas destruyéndose por todos lados. Y ¿qué tanto tú confías en que el Evangelio es poder de Dios? ¿Qué tan entregado y consagrado estás? Sí estamos sirviendo a Dios, pero necesitamos apresurarnos, necesitamos ser más decididos, más agresivos. La vida se pasa bien rápido, la vida se vive una sola vez y no la podemos vivir para tantas cosas. Si Dios nos ha salvado, aún y que tú no seas llamado al ministerio, tú debes entender que tu propósito aquí en la tierra no es material, no es temporal. Tu propósito es ser luz a este mundo. Tu propósito es alcanzar a las almas perdidas, ahí donde estás, en el trabajo, en tus familiares perdidos, en tus conocidos, en tus vecinos. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando el mundo está en ruina y nosotros tenemos la solución a esto. El cambio puede venir, va a venir, si hacemos las cosas en fe, si obedecemos como Ezequiel, si nada más predicamos el glorioso Evangelio. Padre, esta noche estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, tú eres un Dios que restaura, eres un Dios, Señor, que
que trae vida donde hay muerte, que trae un cambio, Señor, total a las almas. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a ver que tú nos has confiado, Señor, un tesoro en el Evangelio. Señor, nos has dado, Señor, el remedio para esta humanidad caída y perdida. Señor, trae un poderoso avivamiento, Señor, a tu pueblo. Despiértanos, Señor, y Señor, permítenos ver tu poderoso Espíritu obrar, Señor, mientras nosotros obedecemos, Señor, y ver a cientos y miles de almas, Señor, viniendo a la salvación, viniendo a Cristo. Señor, pues ayúdanos a entregarnos con pasión a este gran propósito. Padre, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén.